El derecho a entender el derecho implica, en términos sencillos, eliminar completamente el abogañol. Es decir, utilizar un lenguaje más sencillo para que se pueda entender, para empezar, el contenido de una sentencia. Muchas veces cuando vamos a una sentencia y leemos la primera página, inicia con el famoso vistos los autos del expediente fulano de tal, y el justiciable, la persona, no sabe qué se está resolviendo en la propia sentencia. El derecho a entender el derecho implica también el dejar de utilizar un lenguaje tan complejo como palabras en latín, por señalar un ejemplo. Creo que hay grandes retos en la propia justicia en México. En primer lugar, para lograr un acercamiento con la propia sociedad. El hecho de que la propia ciudadanía o la propia gente desconozca la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro, pues creo que es el primer gran reto que se tiene. Y el lograr llevar el derecho, el llevar la justicia a los espacios públicos. Creo yo que empezar a implementar la inteligencia artificial en la impartición de justicia resulta totalmente fundamental. Y ojo, esto no es nuevo, ya lo hicimos nosotros en el Info de la Ciudad de México. En su momento, cuando era comisionado presidente, empezamos a implementar las primeras resoluciones con uso de inteligencia artificial. Imaginemos ahora pensar en sentencias con uso de inteligencia artificial, pero ojo, no nos asustemos. No significa sustituir a un proyectista o sustituir a un ser humano por un robot, o que sea un robot el que esté impartiendo justicia, sino que sea la inteligencia artificial un mecanismo de control de calidad para que de esta manera podamos homologar los criterios que se están utilizando en los diferentes operadores jurídicos. Fuimos la primera institución en implementar audiencias de conciliación en el denominado Infoverso. El Infoverso es un espacio dentro del metaverso en el cual pudimos llevar a cabo estas audiencias de conciliación manteniendo el anonimato de las personas solicitantes o recurrentes y de esta manera también agilizando la impartición de justicia, en este caso el derecho de acceso a la información. Ahora imaginemos que podamos trasladar la justicia a espacios como lo es el metaverso. Hay muchos países como Colombia en los que se habla, por ejemplo, de los jueces sin rostro. Imaginemos ahora que podamos llevar o utilizar de manera alternativa el metaverso para sustituir esta figura de jueces sin rostro, precisamente para proteger también al operador jurídico cuando se trata de un caso muy sensible y que tenga que ver, por ejemplo, con el emitir una sentencia frente a un narcotraficante, por señalar un ejemplo. El primer gran reto, insisto, es implementar este concepto denominado el derecho a entender el derecho, ciudadanizar la justicia, hacerla más entendible. El segundo gran reto, creo yo, es llevarlo a los espacios públicos. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, lleva audiencias in situ. Resulta importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diferentes juzgados salgan de la zona de confort y empiecen a llevar a cabo audiencias en los espacios públicos, que se empiecen a llevar a cabo debates en el espacio público, en las propias universidades, para empezar a tener todavía mayor socialización del derecho. Y el tercer gran reto, pues, es el uso de la inteligencia artificial, el revolucionar tecnológicamente la impartición de justicia. La primera gran ruta va a ser un modelo de comunicación en la que precisamente todos los abogados, abogadas, dejemos de utilizar lenguaje tan complejo. O sea, creo yo que esa es la primera gran ruta. Empezarlo a hacer desde la universidad. Como profesor universitario, creo que es importante empezar a difundir de manera importante el propio texto constitucional. Recordemos que la Constitución no solamente es un texto jurídico, es más, su nombre lo dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un gran pacto que se realiza con la sociedad, y de esta manera la propia sociedad mexicana debe entender de mejor manera la propia Constitución. Y para entender la Constitución, pues nosotras y nosotros mismos como académicos tenemos esa gran labor de difusión, pero de manera más sencilla. Podríamos empezar, creo yo, a hablar de una constitución más pedagógica, pero también una constitución en la que podamos observar cuáles son los derechos que se reconocen en la misma
y cómo me sirve el conocer y reconocer esos derechos. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que hoy en día se le ha llamado como un gran cajón desastre, reconoce una gran serie de derechos que van desde el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, los propios programas sociales. Es decir, el saber que la existencia o la constitucionalización de un programa social implica precisamente la posibilidad de poder acceder a estos derechos.